Un poco más fácil, no sé cuál era la cosa, claramente cuando me puse a preparar la clase esta vez decidí volver a la clase que había hecho hace muchos años para mantener algo que controle y que sé de lo que estoy hablando. Así que bueno, como decía Enrique, va a ser una variedad de las cartas, va a ser simplemente una visión muy parcial. Actualmente el campo es realmente muy grande, y allá han empezado a aparecer revistas específicas de genómica evolutiva, conferencias específicas, todo un movimiento alrededor de eso, que antes se encontraban como satélites dentro de cosas de evolución molecular o de evolución general, genómica general. Bueno, entonces la idea es simplemente arrancar un poco viendo cuál es la definición que manejamos de genoma, que no es una definición muy elaborada, simplemente se define como la constitución genética total de un organismo, que es claramente una definición como operacional, en sí mismo no nos ayuda a entender el problema, sino bueno, vamos a ponernos de acuerdo a qué nos referimos con esto cuando hablamos de genoma. Y es una definición que en realidad, ahí vieron, está sacada de la enciclopedia, más o menos estándar de ciencias de la vida, pero que es la misma que se había definido a principios a fines de la década del 20, del siglo XX, o sea, ya casi hace 80 años, más o menos, que planteaba una cosa necesariamente similar, ¿no? Entonces, en realidad tenemos a la definición de genoma como un aspecto operacional, como para entender de qué estamos hablando. Y la idea general va a ser, bueno, o sea, qué es lo que puede ser interesante de estudiar en estos, precisamente el genoma. Entonces, desde el punto de vista evolutivo hay un aspecto muy interesante que es, el genoma es precisamente parte o gran parte de lo que se transfiere de una generación a la siguiente, ¿no? En cada generación. Entonces eso le da como un valor particular a el estudio de esa entidad, de esa parte de lo que es el organismo, que puede ser diferente a estudiar otras características fenotípicas. Ahora voy a tener un poquito más en eso, ¿no? Entonces, y la idea general va a ser más o menos la misma, o sea, determinar cuáles son los mecanismos de generación de la variabilidad de ese caso, de esa estructura que es el genoma, y ver cómo eso se conecta con otras características fenotípicas del organismo, o sea, los aspectos fenotípicos del organismo, por un lado. Y lo que estaba Enrique hablando, ahora cuáles son las fuerzas evolutivas que están detrás del proceso, o sea, cuáles son básicamente los procesos o el papel que tiene la selección natural, tanto positiva como negativa, en particular la selección positiva es como un aspecto interesante encontrar a nivel molecular en particular también, o general a nivel genómico en particular, y el papel de los procesos neutrales, o sea, deriva de ver cómo están jugando los procesos neutrales en la determinación de los patrones observados a nivel genómico, es decir, las características que estamos observando del genoma, cómo es que eso se puede explicar a través de qué mecanismos evolutivos, qué fuerzas evolutivas son las que están operando, ¿no? Volviendo al punto 1, en el genoma se da una característica media particular, que es precisamente como una especie de convergencia entre el fenotipo y el genotipo, porque siempre tenemos fenotipo por un lado, que yo que sé, es el color de las pintitas de no sé dónde, el tamaño de algo, la forma de algo, un carácter que lo podemos identificar, y que eso asumimos que se proyecta a alguna parte del genoma, precisamente, con algún mecanismo de expresión. Puede ser a veces tan solo como una reacción metabólica, la capacidad de metabolizar un determinado sustrato, tal vez eso es apenas una enzima, y es un gen específico. O variantes de ese gen, o es incluso una mutación que hace que vaya por un lado o para el otro, que tenga tal color o tal otro, que sea tal tipo de sangre para el otro, etc. Ahí tenemos como una distancia entre lo que es el fenotipo y el genotipo. Cuando estudiamos al genoma en sí mismo, esa distancia se reduce a cero en cierto sentido, porque es el propio genoma es lo que estamos
podemos estudiar fenotípicamente, y acá vamos a tener que ver a qué nos referimos con el fenotipo del genoma. Y ese propio fenotipo es el que después se selecciona sobre el propio genoma, que es lo que se transmite. No tengo que buscar cómo ir desde la expresión del gen hasta el gen para establecer ese proceso de selección. Entonces, eso le da como una característica particular a la situación de estudiar la evolución del genoma. Que no necesariamente es la única aspecto interesante de evolución del genoma que hay, estudiar esa situación de convergencia, sino también hay otras formas de, cómo eso se escala y cómo eso se conecta con todos los niveles de organización de los seres vivos, ¿no? Pero entonces, entrando en esta primera fase, ¿a qué nos referimos con el fenotipo de un genoma? Bueno, básicamente podemos hacer varias cosas. El tamaño, ¿sí? La composición de bases, es decir, el contenido de G, C, A y T que va a tener ese genoma, ¿no? Los patrones que se pueden llegar a observar dentro de ese genoma de la composición de bases, es decir, están todos organizados al azar, tienen algunos patrones específicos que se agrupan en diferentes regiones, etc. Y lo más natural es la forma como más conocida, natural de entenderlo, también es cómo se organiza ese genoma. Aspectos fenotípicos de lo que sería la organización, es decir, cómo están organizados los genes, cómo están organizados los elementos reguladores, qué cantidad de genes hay de cada tipo, de tal otro tipo, cómo son, en el caso de los genomas eucariotas, cómo son los intrones, cómo son las secuencias repetidas que sostienen, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de características que ya, a medida que vamos a ir avanzando en la clase, todas esas características que, si bien pueden tener un nivel o existe un nivel del proceso evolutivo que son inherentes al propio genoma, ¿no? Para después ir para atrás y para adelante con esto de la proyección del fenotipo sobre el genotipo, también, obviamente, el genoma tiene una conexión muy fuerte con lo que es el fenotipo clásico, ¿no? O sea, que esa es como la visión más usual de lo que nosotros hablamos a nivel evolutivo. O sea, tenemos un fenotipo que es seleccionado y después vemos qué características tiene el genotipo, a ver si eso puede ir pasando de generación en generación, etc. ¿No? Entonces, pero primero quería trabajar con aspectos propios del genoma que pueden llegar a estar siendo sujeto o que van a tener sus propios mecanismos de selección, de generación de la variabilidad y sus propios mecanismos y fuerzas evolutivas detrás, ¿no? Muchas veces los mecanismos de generación de la variabilidad, o siempre los mecanismos de generación de la variabilidad, son los mismos mecanismos a los que nos referimos con los procesos genéticos y evolutivos a nivel de fenotipos macro, por llamarlo de alguna manera, fenotipos estándar, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Cuáles van a ser? Mecanismos de generación de la variabilidad. Mutación, ¿no? Básicamente mutación. Pues la combinación, todos los cambios que hacen la evolución. Todos esos cambios, en realidad, si bien nosotros en general los mapeamos sobre un fenotipo determinado, también esos cambios se van afectando la dinámica del propio genoma, y el propio genoma puede ser lo que está haciendo sobre la selección. O sea, como unidad replicante en sí misma. Bien. A ver, ¿qué línea? Entonces tiene la primera parte, que era lo del tamaño. Entonces, lo del tamaño, ver si el tamaño del genoma tiene alguna particularidad por la cual hace que evolucione de una manera u otra. Primer aspecto que vamos a tener que ver, o como cualquier estudio evolutivo, ¿qué es lo que tenemos que observar para poder pensar en algún proceso evolutivo? O sea, ¿cuál es el primer paso? Un estudio evolutivo, ¿sí? Con respecto ahora al tamaño del genoma de diferentes organismos. Claro, ver si ese genoma es igual o varía. Si es igual, como que a menos que pase algo como no tengo una idea de que debería estar variando mucho y es igual, es como poco probable que uno pueda inferir procesos y nada. O sea, lo que uno va a tener que ver es precisamente la variabilidad de ese fenómeno. Y efectivamente,
genoma tiene tamaños muy variables. Estamos hablando, dependiendo de los organismos, pero varía entre 0,5 megabases, más o menos, sin considerar a virus, ¿no? O sea, 500.000 pares de bases a 500.000 millones de pares de bases. O sea, 1 millón, o sea, 6 órdenes de magnitud. Tenemos variabilidad del genoma en lo que es la vida en general, ¿no? O sea, estamos yendo desde organismos procariotas a nosotros o eucariotas de diferente tipo. Bueno, esa variabilidad que se conoció bastante rápido, digamos, en los estudios de lo que era la parte de genómica, en los 50, 60, ya se tenía bastante claro la existencia de esa variabilidad. Y en los 60 se postuló lo que se llamaba la paradoja del valor C, que el valor C es simplemente el contenido de ADN haploide de un genoma, contenido haploide de ADN de un genoma. Eso, lo de haploide, se tiene en cuenta para no generar, entre comillas, ruido con especies poliploides que pueden multiplicar bastante su contenido de ADN celular. Así, bueno, ¿cuánto es de copia más o menos única? Sin tener réplicas iguales así o muy parecidas en el contenido de ADN. Y lo que se observó era que no había una relación entre el tamaño, sí, del genoma, la cantidad de ADN, y la complejidad del organismo que tenía esa determinada cantidad de ADN. Esta no sé si probablemente la hayan visto en algún momento. Bien. Bueno, entonces, la idea de esta primera parte de la clase es mostrarles que esto no es así. O no es tan así. Entonces, para ello, bueno, acá tenemos variabilidad en eso del tamaño del genoma que decíamos. Y en realidad, lo que está presentado en este gráfico tiene que ver con, esto es, el tamaño del genoma en el eje de las X y diferentes características de ese mismo genoma en el eje de las Y, ¿no? De las ordenadas. Entonces, lo que observamos, lo que se puede ver acá es el tamaño del genoma con respecto a la cantidad en realidad de ADN codificante. ¿A qué se refiere con ADN codificante? Se refiere con ADN codificante a proteínas esencialmente, ¿no? O puede incluir ácidos nucleicos estables. Igual la cantidad de ADN que codifica para ácidos nucleicos estables, ácidos tipo ARN estables, llamamos ARN de transferencia, ARN ribosomal, ARN de los esplaisosomas, ARN, microARNs que intervienen en la regulación, etc. Es un porcentaje relativamente pequeño o muy pequeño, incluso con respecto al porcentaje que codificaba la proteína. Entonces, acá ven las líneas punteadas. Esto es en valores absolutos, ¿no? Es en cantidad total. Las líneas punteadas marcarían lo que serían las relaciones de 1%, 10% y 100%. El plot, como ustedes ven, es log-log, ¿no? O sea, está en escala logarítmica, ¿no? Entonces, y acá en los colorcitos, lo que nosotros tenemos acá son diferentes en grupos, bueno, o clasificaciones de organismos, digamos, donde tenemos, por ejemplo, acá tenemos a las plantas terrestres en verde, a los animales en este rojito, a nubes de nuclear, a los organismos unicelulares, también unicelulares eucariotas, ¿no? NUC también, el genoma nuclear, procariotas, virus de DNA de eucariotas y bacteriófagos, ¿no? Entonces ustedes ven, ¿no? Hay una bastante buena correlación entre lo que es el tamaño del genoma y
la cantidad de ADN codificante para proteínas, vamos a llamar esencialmente, que es alto a nivel de los organismos, acá tenemos básicamente los organismos unicelulares, ¿no? Y acá quebramos más o menos hacia el lado de las plantas, zona más verde, y los animales, ¿no? Que tenemos organismos multicelulares, ¿no? No obstante, cuando vemos también el tamaño de los intrones, o sea, la cantidad de intrones, eso sí mantiene una relación lineal o más cercana, sobre todo en la fase de los animales y de las plantas acá y de los organismos unicelulares, que se observan como lugares de transición, ¿no? O sea, que hay como un lugar de transición en el comportamiento, que hay como un lugar de transición en el comportamiento, ¿sí? del gráfico, ¿no? Y acá es la cantidad de ADN que está dedicada a los intrones, y acá está la cantidad de ADN que está dedicada a la región intergénica, ¿no? Entre un gen y el siguiente. ¿Se ve esto? ¿Queda clara la idea que está mostrando? Bueno, entonces ustedes ven, hay una cierta relación entre lo que podríamos llamar la complejidad, ¿sí? de los organismos, con un cierto y el tamaño genómico y las características que tienen esos genomas, ¿no? Vamos a ir un poco más, vamos a avanzar un poco más en esto. Esto como primera aproximación. Acá la idea es ver lo mismo, ¿ah? Con otros dos tipos de elementos. Acá el tamaño, ¿sí? También está en escala logarítmica, ¿no? Acá tenemos al tamaño medio de los intrones y en función del tamaño del genoma, y al número medio de los intrones en función del tamaño. De nuevo, acá se observa más o menos que en el entorno de los 10 megabases, ¿no? Que es básicamente la transición entre procariota y eucariota. Un organismo procariota y un organismo procariota. No hay casi ningún organismo procariota con un genoma superior a 10 megabases, a 10 millones de pares de bases. Las bacterias y arquea tienen todos tamaños menores a 10 millones de pares de bases, como fenómeno. Ahí puede haber alguna excepción, por lo menos de lo conocido hasta ahora, ¿no? Bien, entonces vemos que existe también una relación positiva, ¿no? Entre el tamaño medio de los intrones y la complejidad del organismo y el tamaño del genoma del organismo entre las características de los intrones. Y acá tenemos a secuencias que tienen que ver con los elementos móviles del ADN, ¿no? Son secuencias repetidas que tienen la capacidad de autorreplicarse y propagarse por todo el genoma. Entonces hay diferentes grupos, diferentes familias de secuencias, y acá vemos que todas ellas guardan una cierta relación también positiva entre el genoma, el tamaño del genoma y la cantidad de secuencias, el número total o la fracción del genoma que ellas ocupan, ¿no? Bien, entonces la paradoja de valor C, cuando se empezó a ver esto, como que empezó a quedar un poco más clara, en el sentido de que el gran aumento, ¿sí? O la gran variabilidad genómica, sobre todo observada en determinados organismos eucariotas multicelulares, que son como los que presentan la mayor variabilidad en ese sentido, ¿no? Lo que se observaba era que había algunos organismos de eucariotas multicelulares que tenían genomas muy muy grandes, y algunos que tenían genomas bastante más chicos que podían variar entre 100 veces, ¿no? Por ejemplo, hay algunos organismos que tienen genomas de, como decíamos, 500.000 millones de pares de bases. Nosotros andamos en 3.000 millones de pares de bases con todos los vertebrados, ¿no? Bien, entonces eso generaba como es parte de la observación de esta paradoja, pero como que esa afirmación parecería estar más centrada en lo que es la aparición de contraejemplos, o sea, de valores extremos, ¿no? de outliers en lo que es la distribución, y no en los valores de tendencia central, ¿no? No en cómo es el genoma promedio de un organismo pluricelular con tales y cuales características, cómo es el genoma promedio de un organismo
unicelular con tales iguales características, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno toma en cuenta, que es lo que se estaba mostrando en las gráficas anteriores, los valores de tendencia central, el escalamiento ese, digamos, entre lo que podemos llamar complejidad del organismo, medida de alguna manera, que tanto eso tiene su costado particular de cómo evaluar la complejidad del organismo, pero hay como formas de hacerlo, no sé, la cantidad de tableros que tiene, la cantidad de tipos celulares, la cantidad de conexiones que tiene determinados tipos de redes, que podemos armar entre ellos. Se puede buscar proxies a medir esa complejidad. Bueno, entonces parece que como que no parece que la paradoja del valor C sea una paradoja tan fuerte. Sí que hay cosas raras que se tienen que explicar, pero no es una paradoja que, digamos, está atentando contra la forma de ver la idea de que, bueno, mayor complejidad, mayor tamaño del genoma, mayor cantidad de diferentes partes de lo que es ese genoma con una cierta medida de lo mismo, ¿no? Y la otra aspecto importante que resalta, esto está extraído de unos trabajos que son de Michael Lynch, que es un tipo que se ha dedicado bastante a trabajar en esto. Otra de las cosas que él resalta es esa idea de que hay una cierta transición suave, digamos, salvo entre esas que observamos entre procariotas y eucariotas, de los, incluso en algunas cosas de esa transición se borra también, de los diferentes patrones observados en cuanto a esas proporciones que implicaba cada una de las cosas, ¿no? O sea, para la proporción de cuántos intrones tenían los genes, los tamaños de los genes, los tamaños de esos intrones, los tamaños de las regiones intergénicas, la cantidad y proporción de secuencias alternatarias, secuencias repetidas, etc. Entonces, que eso hay como una transición relativamente suave entre esos procesos, lo que hace pensar en que hay procesos característicos de lo que es la evolución del genoma que tienen que ver precisamente con los tamaños de los genomas, ¿sí? Y no necesariamente con otro tipo de procesos de mayor o de otra escala del fenómeno, ¿no? Es decir, por eso que tengan que ver directamente con la fisiología, ecología de los organismos o con otros procesos adaptativos, sino que hay, bueno, una base fuerte en lo que son los procesos genómicos en per se. Eso es lo que postula Lynch en este sentido. Y vamos a ver si podemos avanzar algo más en las explicaciones que él le da. Para ello vamos a hablar de cuáles son las explicaciones que se le daban al valor C. Una de las, el incremento ese bastante grande que se observaba, ¿no? De la zona, esto que veíamos acá, ¿no? El incremento es muy alto, a medida que acá, fíjense que acá estamos en 3 o 4 órdenes de magnitud, ¿sí? De tamaño de genomas, sobre todo de organismos complejos, pluricelulares de alguna manera, ¿no? Y sobre todo cómo es que la parte de lo que podríamos llamar ADN codificante se mantiene relativamente constante, pero los intrones, ¿sí? Aumentan, digamos, mucho en proporción. Fíjense que acá tenemos 10% en esta región a casi un 90% o 80%, la mitad de esto no es la mitad, sino que es mucho más, ¿no? Lo mismo que ocurrimos ahora con el ADN intergénico, ¿no? Y lo mismo ocurría con las secuencias altamente repetidas o las secuencias repetidas. Entonces, una de las explicaciones que se le da de esa es la idea esa del ADN egoísta, ¿no? Probablemente hayan escuchado y simplemente, bueno, hay secuencias en el ADN que tienen esa capacidad de replicación y de autorreplicación, ¿sí? Y que lo hacen todo lo que pueden hasta que llegan a un equilibrio con el organismo hospedador, en el cual que, bueno, lo puede tolerar, ¿sí? Sin tener consecuencias muy negativas en su fitness, y
a partir de ahí, bueno, llega a un valor precisamente de equilibrio que te permite digamos, perpetuar esa frecuencia de las secuencias incorrectas. También se le han asignado algunos valores selectivos a esa alto número repetido de secuencias que pueden tener sobre todo con aspectos de lo que es recombinación, reconocimiento de secuencias homólogas entre diferentes cromosomas, que pueden tener un rol importante en el metabolismo del ADN, etc. Bien, el problema es que también, junto con el exceso de elementos autorreplicantes, hay un exceso de secuencias que no son autorreplicantes. O sea, secuencias únicas que tienen la capacidad esa de expandirse ellas mismas, y que también eso ha aumentado con la complejidad. Entonces, ese es un punto que no está muy claro cómo se explica, digamos, en el modelo del ADN egoísta solo. La otra idea que se ha trabajado es el ADN al peso, ADN a la cantidad de ADN que hay que tener. Bulk DNA. Entonces dice que ese exceso se mantiene por un proceso selectivo, que no está muy claro cuál es, pero que hay algún factor de selección que hace que esa cantidad de ADN sea necesaria, ¿no? Y esto se basa en que se han encontrado múltiples correlaciones, ¿sí?, del ADN, el tamaño del genoma, ¿no?, con, yo sé, hay un ejemplo del volumen celular, creo, o del área, de la superficie celular, con el volumen celular, con la tasa metabólica, tiempo de replicación, etc. O sea, se han encontrado correlaciones entre el tamaño del genoma y varias características fisiológicas que hacen pensar que esas características fisiológicas están sujetas a selección. O sea, que eso se sabe, digamos, y hacen pensar de que si hay una relación entre las dos cosas, podría haber una relación de un proceso selectivo a nivel de tamaño. ¿Me siguen acá, más o menos? Entonces, la idea es ver que esto no necesariamente es así. Entonces, para eso vamos a ver cuáles son las fuerzas generales que producen la variabilidad en general en los genomas, ¿no?, que eran acá lo que habíamos hablado recién. Mutación, recombinación, transferencia horizontal, integrones, o sea, secuencias integrales, transducción, duplicaciones, pérdida diferencial de genes, cambio en el repertorio genético, son todos procesos que están generando alteraciones en lo que sería el tamaño del genoma. O sea, en general, esto es más allá del tamaño, sino cualquier proceso, todo el proceso de cambio. De estos hay algunos que alteran el tamaño del genoma. Básicamente, que son los procesos de inserción, de lesión, ¿sí?, transferencia horizontal, por algún motivo, puede ser traducción, transformación, lo que sea. O sea, entra ADN de afuera, o saco cachos de ADN en mi genoma, o duplico cachos de ADN en mi genoma. Son como los procesos específicos para este aspecto que estamos mirando. Esto es como una línea general. Y de nuevo, selección natural y deriva es la línea de discusión que estábamos hablando. En el caso particular de las duplicaciones génicas, ¿no?, de nuevos fragmentos que generan, son una fuerza muy importante porque además de cambiar el tamaño, pueden llevar a la adquisición de nuevas funciones génicas. Ahora nos vamos a centrar en la parte de cambio de tamaño. Después vamos a pasar a la parte de nuevas funciones génicas, ¿no? Queda claro, ¿no? Se duplica un determinado fragmento que puede ser chico o grande en el genoma, puede incluir a veces whole genome duplication, o sea, duplicación de casi todo el genoma, ¿no?, y que eso claramente altera el tamaño del genoma del bicho. Esto igual vamos a volver a la parte más específica de los diferentes mecanismos. Entonces, volviendo al proceso que estábamos hablando del tamaño genómico, inserciones y deleciones. Inserciones, vamos a incluir acá los dos tipos, o sea, duplicación y adquisición de material
de ADN exógeno, serían los procesos que están trabajando en ello. Y se piensa que hay un exceso de inserciones con respecto a las deleciones. O sea, hay como bastante información de que las inserciones serían más frecuentes que las deleciones en los procesos metabólicos estándar del ADN, ¿no? Como proceso mutacional, no como proceso de sin incluir los aspectos de fijación de eso, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Estaríamos frente, esto se ha observado en varias condiciones, estaríamos frente a un genoma en continua expansión, ¿no? Entonces, tendríamos que ver cuáles son los mecanismos que frenan esa expansión, porque si no todos los genomas estarían creciendo continuamente. ¿Estamos de acuerdo? Así que hay más inserciones que deleciones. Se ha visto que hay más en el tamaño y en el largo, o sea, en la cantidad y en el tamaño. Entonces, acá, dado esto, ¿no? ¿Existe alguna forma de pensar en obtener esas correlaciones con determinados atributos metabólicos que estén afectados con el tamaño del genoma? Bien, entonces acá escribir algunas cositas. A ver si me acuerdo. Bien, como ustedes saben, a nivel de aspectos ecológicos, o sea, de resultados de ecología tradicionales, se sabe que un aumento, por ejemplo, en la masa corporal, el tamaño corporal, produce un descenso en el número de individuos en las poblaciones. O sea, si yo tengo alguna ventaja selectiva que hace que un determinado individuo sea grande, es mejor, bueno, eso va a bajar el número, ¿sí? En densidad, en principio, el número de esos individuos en la población. Entonces, una disminución del N, ¿sí? ¿Qué consecuencias tiene? Desde el punto de vista evolutivo. ¿Endogamia? ¿Puede generar procesos como endogamia y ese tipo de cosas? Bueno, también, pero sí, en general, bueno, sí, en realidad la endogamia es la base de varias cosas, pero ¿cómo lo llamamos a eso? O sea, más general que endogamia. Pues la endogamia en general lo están viendo como algo más específico. ¿Deriva? Es deriva, ¿no? Claro, en realidad, o sea, la deriva la tenés pocos y que después terminan siendo endogámicos en algún momento, o sea, los procesos de generación de nuevos alelos, digamos, de individuos en las nuevas generaciones, digamos, cuáles en algún momento, ¿no? Que en los procesos endogámicos eso es como, se supone que es más cerquita, digamos, desde el punto de vista de lo que entendemos usualmente en endogamia, pero la endogamia es claro de que en algún momento, o sea, en la coalescencia estamos hablando de que tenemos alelos heredados por ancestría, ¿no? O sea, lo que estaba aprendiendo Enrique hace un rato. Entonces, al aumentar los procesos de deriva, ¿no? ¿Qué pasa? En los procesos en estos procesos de pequeñas, o sea, de expansión, ¿no? Continua, ¿sí? Y si tenemos precisamente hay una cierta tendencia a procesos selectivos, ¿sí? A comprimir, ¿sí? A los genomas, que es lo que estamos hablando, tenemos tasas mutacionales para hacer crecer, ¿no? Entonces, los procesos selectivos son los que los van a ir achicando. Entonces, si esos procesos selectivos tienen determinados coeficientes de selección en poblaciones pequeñas, ¿sí? Hay algunos de esos procesos capaz que no van a tener un coeficiente de selección lo suficientemente alto como para superar los aspectos de deriva. ¿Me siguen? ¿Sí o no? Sí.
Detrás de esto está el concepto de tamaño poblacional, ¿no? Tamaño poblacional efectivo, no vamos a entrar en la detalle, vamos a verlo como un aspecto más general del asunto. Es decir, recuerden, la selección operaba mejor en poblaciones grandes. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sobre todo pequeñas mejoras que puedes tener, diferencias en el fitness, en poblaciones más grandes, ¿sí? O en poblaciones con tamaños efectivos grandes, ¿sí? Pequeñas diferencias van a poder fijarse con menos tiempo, o van a tener un tiempo de fijación en función precisamente del valor de S, ¿no? Del coeficiente de selección. Si vos tenés una población muy chica, los fenómenos estocásticos empiezan a jugar más, entonces no necesariamente, en general lo que te pasa es que los valores de S, ¿sí? Precisas valores de coeficiente de selección mayores para que se fijen con más probabilidad en un tiempo dado. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés un fenómeno, ¿tá? Que te está haciendo que estamos en la hipótesis de que los fenómenos tienden a expandirse, que hay fenómenos selectivos que los contraen, ¿no? Que los mantienen a raya, digamos. No puede ser uno, puede ser muchos fenómenos selectivos que los mantienen a raya. Entonces, esos fenómenos selectivos pueden tener diferentes valores coeficientes de selección. Vamos a pensar en uno solo, si quieres, uno promedio que tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos bajás el tamaño poblacional efectivo, algunos de esos fenómenos selectivos que estaban teniendo las cosas a raya pueden no ser más, o sea, competir más en igualdad de condiciones con los procesos de delivery. Entonces, ¿eso qué va a producir? Va a producir un aumento, ¿sí? Del tamaño del genoma, hasta llegar a un nuevo punto de equilibrio donde ese nuevo tamaño del genoma se tolera con esos procesos selectivos que todavía seguían operando. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en realidad el tamaño corporal el tamaño corporal de los bichos también escalaba negativo con la tasa metabólica, ¿no? Es cierto. ¿No? Entonces, ya tengo una relación entre el tamaño corporal y la tasa metabólica. También tengo una relación positiva entre la tasa metabólica y las mutaciones. Y tasas mutacionales. Entonces, estas cosas, ¿sí? La idea es que me vinculan procesos macro, o sea, lo que me interesa rescatar acá es eso, es que a través de procesos macro que están vinculados con los tamaños poblacionales, yo puedo afectar procesos a nivel molecular y a nivel genómico, ¿no? Que no necesariamente están vinculados a través de un proceso selectivo de causa-efecto. ¿No? El tamaño corporal, por ejemplo, con el tamaño del genoma. Pueden estar vinculados a través de una variable que puede ser la tasa metabólica, ¿sí? Y que está afectando a los dos. Y que obviamente observa una correlación, pero no es que los organismos de mayor tamaño corporal necesiten una mayor tasa, un genoma más grande por algún motivo que yo no lo conozco. Entonces, no sé. Sí. La tasa mutacional aumenta por el metabolismo. Sí. Aumenta independientemente de las. O sea, ¿es en general? Sí, muy evidente que se producen las mutaciones. En la tasa metabólica, sí, con la tasa metabólica sí. O sea, está documentado en muchos. Tenés variantes, ¿no? También hay algo ahí. O sea, y tenés diferentemente presentados varios grupos taxonómicos distintos, que eso se cumple y en términos generales se cumple. Más o menos como el mismo estilo de los resultados que mostramos al principio. O sea, encontrás ejemplos en el que no, por algún motivo, que tienen tamaños poblacionales particulares, ¿sí? ¿No? Pero las líneas de tendencia central, digamos, de tendencias generales es eso. Entonces, ¿cuál era la gracia de esta parte? Era ¿la referencia? Sí, te paso el tip.
Bien, entonces lo interesante era ver cómo, bueno, que los patrones observados, o sea, que estamos hablando de las correlaciones entre tamaño del genoma y tasas metabólicas, tamaños celulares, tamaños de los individuos, etc., no necesariamente uno las necesita explicarlas como un aspecto de adaptación directa, sino que pueden estar siendo afectados por un determinado proceso, ¿sí?, que tiene impacto en varios, o sea, tanto en el tamaño del genoma como en lo que es el tamaño del organismo. Obviamente, o sea, esto se explica simplemente por los mecanismos tradicionales de generación de la variabilidad y genética de poblaciones, normal, ¿no? O sea, estamos hablando de tamaño efectivo de poblaciones y coeficientes de selección variables en determinados contextos. No estamos hablando de nada raro. Que eso es un poco la idea. También es. Probablemente recuerdan, todavía siguen dando el artículo de Will y Wanting Sí. Más adelante es. ¿Por qué vas a ver? Bueno, entonces bueno, ya lo voy a adelantar. Bueno, la idea de que no necesariamente todas las correlaciones que uno observe las puede interpretar en un marco selectivo, de selección siempre, ¿no? O sea, que tiene que ser un proceso de selección natural, de adaptación, ¿no? Una visión adaptacionista extrema de que todas las correlaciones que observan responden a un proceso adaptativo de los caracteres que estamos trabajando, o de los aspectos fenotípicos con los que estamos trabajando. Entonces es como la idea de ver esto como un fenómeno de que hay una correlación entre dos cosas que no necesariamente, ojo, esto no lo descarta, dice que es compatible con una explicación neutral. Una pregunta. Sí. Normalmente cualquiera, pero o sea, los animales chicos no deberían tener un genoma más grande, o sea, no sería mejor, pues si tienen más mutaciones, al tener un genoma más grande, tienen como más, o sea, menos probabilidad de que les afecte una mutación. Bueno, eso es parte de lo que se discute, digamos, pero no, en realidad, cuando se ve los genomas chicos tienen los genomas más chicos tienen genomas más chicos. El tema es que la probabilidad de que una mutación los afecte en el sentido funcional es complicado de medir, digamos, porque o sea, vos tenés como también muchos mecanismos para que la mutación o sea, sobrellevarla desde el punto de vista de la vida del individuo, o sea, y evolutivo también. ¿No? Es decir, puedes corregirla, puedes hacer muchas cosas. Lo que no quita que la tasa de mutación sea de una manera no estamos hablando de fijación, ¿no? O sea, de la tasa de sustituciones o demás, porque ahí sí los procesos selectivos tienen que ver. Pero lo que pasa es eso, digamos. Sí, incluso ha habido teorías precisamente de que los genomas, o sea, de que el tamaño del genoma había aumentado con los 70s, aumentaba precisamente como tener más espacio vacío para que ocurriera daño. ¿No? O sea, decir, el espacio vacío, o sea, espacio vacío en el sentido de que sin genes y sin contribuciones para que ocurriera daño ahí adentro. Pero eso en general se ha visto que no. O sea, no cierra por parte de las cosas que ustedes decían. Bueno. Bien. Entonces ahora voy a pasar a otro, no sé cómo, ¿haces un corte en algún momento o como quieres? Para seguir con la línea de estas características fenotípicas del genoma, digamos, que como vimos, si bien las podemos plantear así, tienen su impacto a nivel de lo que es el fenotipo general de los organismos, como estuvimos diciendo, ¿no? O sea, no es reducirla a eso, sino tener en cuenta esa dimensión del estudio. Otra de las características que hemos mencionado era el contenido GC de los genomas. Eso está claro para todos, ¿no? Simplemente la cantidad de guaninas más citocinas que tiene dividido el total, la fracción molar de guanina y citosina. Se toma así en el tema de genomas, en particular genomas, estamos hablando de ADN doble hebra, precisamente porque el número de Gs en el genoma va a ser igual al número de Cs en el total. El número de gas igual al número de Ts por las famosas charlas y la estructura del ADN, ¿no? Trabajamos con genomas monohebra, que puede ser el caso de virus, ahí podríamos manejarlo de otra manera.
Bueno, entonces el contenido GC genómico del grupo de organismos, ahí hay unos histogramas que tienen en cuenta en diferentes grupos. Arriba tenemos bacterias, hongos, algas, plantas superiores, protozoarios, invertebrados y vertebrados. ¿No? Ven que hay una variabilidad bastante amplia, por ejemplo, en bacterias, que es donde una bacteria y en procariotas en general, que es Archaea más bacteria, un libro un poquito viejo, esta transparencia, esta imagen de esa transparencia, ¿no? Y bueno, en realidad la idea es ver cuál es el motivo por el cual esa variabilidad se observa, ¿no? Es decir, si tiene, cómo se llega a que un genoma cambie su contenido en GC, por qué hay genomas que son ricos en GC, hay pobres en GC, etc. Teniendo en cuenta que el GC, lo vamos a ver un poquito más adelante, después, además de poder ser interesante estudiarlo como un aspecto genómico, una variable que cuando está cambiando, tiene impacto en muchas características de los proteomas, o sea, del conjunto de proteínas que ese genoma está codificando, ¿no? Ahora vamos a ver a través de qué. ¿Qué dice que es así? Es la cantidad de bichos. Perdón. Es un histograma nomás, es una frecuencia. Cantidad de bichos, el N. ¿No? O sea, cantidad de bacterias con diferentes valores de contenido que se. ¿No? Ya tenemos, no sé, son como unas 1000 en el primero, qué sé yo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que puede llevar a tener diferentes contenidos en GC? Entonces, una de las. O sea, la forma usual de ver esto es decir, bueno, en los patrones de sustitución de base hay una diferencia de bases, hay una diferencia, ¿sí?, que va generando que un organismo se enriquezca o se empobrezca en determinados. Que eso va a estar asociado a la maquinaria de replicación y reparación del ADN, lo que se llamaría, lo que se conoce como el nombre de sesgo mutacional, ¿no? Es decir, yo tengo una tendencia determinada a incorporar más de un tipo de nucleótido que otro por características intrínsecas de mi maquinaria de replicación o reparación. Sobre esa tendencia, ¿sí?, porque estoy expuesto a determinados factores ambientales que hacen que cambie, ¿no? O sea, la idea es que ese patrón tiene que haber como un patrón, o sea, se estudia la cosa como diferencias a nivel puntual, ¿no? O sea, como patrones a nivel puntual. No se trabajan como mecanismos globales, es decir, todo un cacho de ADN que cambia el contenido, no sé, por algún motivo que no sea acumulación puntual. Puede ser un fragmento del genoma, ¿ah?, pero que son procesos puntuales los que nos estamos imaginando que están ocurriendo. Puede ser daño específico a través de un determinado agente mutagénico que te lleva a determinado perfil de sustitución, de mutación, ¿no?, de tipo de cambio, ¿no? Puede ser, sobre ese perfil de sustitución, actuar procesos selectivos que hacen que fijes con mayor probabilidad cambies hacia un lado o hacia otro. Puede ser la propia maquinaria, que es el ejemplo que estamos mencionando acá, que lleva a equivocarse más para un lado que para el otro. Lo que sí, más o menos se sabe, o sea, lo que es un aspecto de observación, es que este sesgo mutacional, estas diferencias en la composición de GC, son características de cada especie. No, o sea, es especie específica, o sea, es una característica fenotípica como otra. La pregunta de siempre, o sea, podemos encontrar una explicación selectiva o nos tenemos que contentar con explicaciones neutrales, o las explicaciones neutrales alcanzan para explicar esto. Las explicaciones neutrales pueden ser simplemente, o sea, básicamente es esta tendencia de la maquinaria de replicación y reparación a incorporar un tipo de nucleótido con respecto a otro durante todo el proceso
de replicación y reparación del ADN, ¿no? Bueno, entonces esa es la pregunta que queda planteada. O sea, tenemos la variabilidad, nos imaginamos cómo ocurre esa variabilidad y vamos a ver si hay procesos selectivos o neutrales asociados a ellos. ¿Ah? Una de las cosas que estábamos hablando, uno puede ver que el contenido GC, dado como es, o sea, por diferentes estudios que se han hecho, se ha observado que el contenido GC está asociado a la composición aminoácidica de los proteomas que esos genomas secuencian, ¿no? Vinculados a través del código genético, ¿no? Por eso que puse el código ahí. Es decir, los organismos que son ricos en GC tienden a codificar aminoácidos cuyos codones son ricos en GC. Por ejemplo, glicina. La glicina es G y cualquier posición, o sea, cualquier base en la tercera posición. Prolina, que es CC, o podemos sacar a los GC como alanina o a los CG como arginina, ¿no? Lo contrario pasa con los organismos ricos en AT. Tienden a codificar aminoácidos ricos en A y T. Asparagina y glicina, que son A y A, fenilalanina, leucina, tirosina, isoleucina, etc. AT, A, T, todas las combinaciones en ese sentido. Se observa una fuerte tendencia, ¿no? Entonces, ahí vemos asociado, digamos, algo como lo que discutíamos en la parte anterior. Es decir, bueno, tenemos que el incrementarse de GC, ¿no? Produce, o sea, es un incremento que en general, eso también en lo que vemos acá cuando es que sea mutacional es característico de cada especie, es que se observa a nivel de, vamos a centrarnos en procariotas, en lo que es un poquito más complejo, aunque eso se mantiene, que se observa a nivel de lo que es todo el genoma, ¿no? Es decir, si un genoma es rico en GC, ¿no? Es rico en GC en las partes codificantes para proteínas y es rico en GC en las partes no codificantes también, las partes intergénicas. También es rico en GC y en general más rico en GC en las terceras posiciones. Las posiciones que serían silenciosas, que podrían cambiar, donde tienden a subir incluso su contenido en GC. Siguen como esa característica, es decir, es una fuerza que lleva a todo el genoma a moverse. No es que solo una parte del genoma se enriquece y otra parte. ¿No? Estamos hablando de genomas, en principio, simples. Vamos a ver procariotas, ¿no? Simples entre comillas. Bueno, entonces, ese proceso de enriquecer todo tiene varias consecuencias asociadas. El código genético es como una forma bastante fácil de vincularlo, ¿no? Con las proteínas, que son como una parte más fácil de ver de lo que sería el fenotipo ya del organismo, ¿no? O sea, cómo está constituida la arquitectura general de su proteoma, es decir, la tendencia general de utilizar determinados aminoácidos en todas las proteínas de ese individuo, parece ser algo que puede estar sujeto a selección en algún sentido. Hay, a través de propiedades físico-químicas de los aminoácidos, a través del costo energético, hay aminoácidos más caros que otros. No es lo mismo hacer un triptofano que una glicina, ¿no? No es lo mismo poner a un aminoácido cargado o hidrofóbico, polar, etcétera, en diferentes partes de la proteína. Y el contenido en GC se vincula a través del código genético con tener tendencias a tener aminoácidos más hidrofóbicos o aminoácidos más hidrofílicos. Obviamente que todos los bichos usan todos los aminoácidos, ¿no? Básicamente. O sea, no es que los bichos ricos en GC dejan de usar tirosina o dejan de usar fenilalanina. No. Lo que ocurre es que baja su frecuencia. Lo inverso con los ricos en AT, ¿no? Bien. Entonces la idea para estudiar esto del contenido en GC sería encontrar un vínculo entre la fisiología o la ecología del organismo, es decir, alguna característica fisiológica o ecológica, ¿sí?, que se asocie al contenido en GC. Eso no se había encontrado, entonces era muy difícil encontrar un valor selectivo, o sea, un aspecto selectivo claro del contenido en GC. Es decir, bueno, también, pero ¿cuál es la ventaja selectiva que tiene ser rico en GC, o ser pobre en GC, o ser rico en AT, qué condiciones, etc. Bueno, entonces hay varios trabajos, voy a mostrarles dos en los últimos años, y
vinculados, en realidad surgen en los últimos años, aunque no necesariamente tendrían que haber pasado porque los datos que utilizan son de contenidos en GC, genómicos globales, y no necesariamente de contenido, o sea, de datos que surjan a partir de las secuencias de los genomas, que eso es lo que da disparado, digamos, todo el tema de la genómica comparativa y genómica evolutiva. Bien, y entonces hay unos resultados que muestran que los parásitos intracelulares obligatorios tienen un contenido GC más bajo que los organismos de vida libre, y otro que los procariotas aerobios estrictos tienen un contenido GC más alto que los anaerobios estrictos. ¿Ah? Entonces, estos son los resultados que lo que hicieron es simplemente estudio organismos parásitos intracelulares obligatorios, le mido el contenido GC, estudio bacterias de vida libre, le mido el contenido GC y ven que hay una diferencia. 38%, 49% hacen los test estadísticos que les parezca y da. Y ahora vamos a ver que este trabajo tiene, o sea, le falta una pequeña corrección, o no tan pequeña, según como el que busca. Pero lo importante es que agarras bichos de un tipo, bichos de otro tipo y ves que tienen un contenido GC distinto. Entonces puede decir, bueno, ¿por qué ser parásito intracelular obligatorio, ¿sí?, te hace tener un contenido GC más bajo? Bien, entonces, ¿qué datos utilizó Rocha para explicar esto? ¿No? Se sabe que GTP y CTP son energéticamente más caros que ATP y UTP. ¿No? O sea, requieren un nado más en la síntesis. ¿No? Entonces, ahí podríamos hablar de que hay una ventaja energética, ¿no?, metabólica, en ser más rico en ATP que en rico en GC. ¿No? La síntesis también de CTP es más complicada, requiere más pasos, ¿sí? Y el pool de ATP es mayor en las células. ¿No? Estamos en parásitos intracelulares obligatorios. ¿No? Esos son datos que tenemos. Ahora vamos a ver cómo se hace el puzzle para decir, bueno, cómo ensamblo esto en una explicación seleccionista y ver si no hay explicaciones neutralistas que también lo puedan explicar. ¿No? Bien, entonces, la explicación seleccionista sería que la riqueza en AT constituye una ventaja selectiva, ¿no?, cuando los recursos son escasos, como estar adentro de una determinada, relativamente escaso, como estar adentro de una célula en la cual estás compitiendo con la célula por la cantidad de recursos. Estás usando la energía, o buena parte de la energía, de la célula en la cual está viviendo este organismo. Entonces, podemos suponer de que las variantes que consumen menos energía de la célula, ¿sí?, tendrían una ventaja selectiva para que la célula no se muera o esa célula pueda reproducirse mejor y los individuos que le producen menos requerimiento, menos carga a la célula, tengan éxito reproductivo y puedan reproducirse más, etc. Esa sería como una explicación seleccionista de esta observación, basada en, o sea, a partir de la observación y basada en estos hechos de que AT es más barato que GZ. La explicación neutralista, la riqueza de AT, ¿no?, es, un dato que yo no le había puesto ahí, es que los organismos, estos parásitos intracelulares obligatorios, sufren un proceso de reducción genómica importante. O sea, pierden muchos genes porque pasan a vivir como adentro del otro bicho, entonces dejan de necesitar de cumplir muchas funciones metabólicas. Entre esos genes que pierden, tienden a perder muchos genes de reparación del ADN. ¿No? Entonces, no pueden reparar, ¿sí?, ADN que tiene una tasa de mutación, por cambio, más alta. Eso sumado a que el pool intracelular es el pool intracelular de ATP es el más abundante, porque el ATP se utiliza como ustedes saben, la moneda de intercambio energético dentro de la célula. Entonces hay más ATP, entonces hay más probabilidad de errores de incorporar adeninas durante la replicación. Eso sumado a que no tenés máquinas de reparación puede producir un incremento en AT. Entonces sería como una explicación neutralista, es decir, que no hay ninguna ventaja selectiva, simplemente es un producto de las condiciones en las cuales se está viviendo ese.
pero no hay una ventaja selectiva asociada a el enriquecimiento intrínseco. ¿Está claro? Digamos, las dos explicaciones y los datos. O sea, la idea es como ver que precisamente tenemos dos explicaciones que no es fácil mover la balanza hacia un lado o hacia el otro a veces en estas condiciones. Bien, el otro ejemplo, en el contenido GC de organismos aerobios es más alto que en el de anaerobios estrictos. Aerobios estrictos y anaerobios estrictos, ¿no? Los facultativos están afuera. Arriba tenemos anaerobios, abajo tenemos aerobios. Ven que arriba tenemos como una distribución más o menos simétrica, abajo tenemos una distribución sesgada hacia valores ricos en GC. Dato. Resultado que se observa. Entonces, uno de los controles que es importante guardar o realizar es el siguiente. Que por ejemplo podría pasar y pasa en cierta medida en el trabajo anterior del contenido en GC en organismos intracelulares para estos celulares obligatorios. Que es el siguiente. Ustedes, imagínense que tienen este arbolito. Filogenia, sí. Y acá tenemos dos clados diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar de que estos organismos que estén acá sean todos aerobios. Vamos a bajarlo un puntito. Y estos organismos que estén acá sean todos anaerobios. Vamos a levantar un circuito ahí. Entonces, cuando yo hago esta grama, bárbaro. En todos casos me da uno así y el otro así. Perfecto. Pero desde el punto, cuando yo miro esto, hago el test que quieran, ¿sabes? Y va a dar bárbaro, ¿no? Paramétricos, que quieran, bárbaro. Pero esos test, ¿qué hacen? Todos asumen independencia, ¿sí?, entre los datos. O sea, que no hay ninguna relación entre los datos. Que si hay uno que es rico en GC, no necesariamente el otro que es rico en GC va a estar conectado, o sea, va a tener más probabilidad de ser rico en GC por algún motivo. Eso en biología no necesariamente es cierto. En particular, en estos casos, no necesariamente es cierto. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, si este organismo de acá es rico en GC, este organismo acá, en principio o en determinado marco de análisis, yo puedo esperar de que sea bastante parecido a este en el contenido de GC. O sea, ser rico en GC. A menos que el contenido de GC sea una característica que evoluciona muy rápido y que en muy poquitas generaciones tiramos los dados y es como arrancar de cero de nuevo. ¿Se sigue eso? ¿Sí o vamos a ver? Sí. Está. Entonces, en realidad, si yo tenía, dependiendo de la velocidad con la que va cambiando el contenido de GC, si este bicho que tenía acá era pobre en GC y este bicho que tenía acá era aerobio, supongo, ¿no? Vamos a suponer que seamos parsimoniosos. Este era aerobio y este era anaerobio. Este era rico y este era pobre. En realidad, yo después observo no sé cuántos casos de aerobios ricos y no sé cuántos casos de anaerobios pobres, pero que en realidad todos derivan de un caso inicial y que en realidad este rico y este pobre pueden haber sido al azar. O sea, en realidad es solo un dato que va en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Más o menos. Es decir, vos acá, yo te digo, mira, yo miré 50 bichos ricos aerobios y eran ricos en GC. Miré 50 bichos anaerobios y eran pobres en GC. Y vos me decís, eso me convence. Ahora yo te digo, miré un bicho que era rico en GC, que era aerobio, y un bicho que era pobre en GC y era anaerobio. ¿Eso te convence? No. Bueno, es eso mismo llevado a un contexto genético. Es decir, este era rico, este era pobre, y después evolucionaron, y más o menos todos estos, como descienden de este, si el contenido GC evoluciona más o menos lentamente, o sea, no muy rápido, ¿sí? Siempre relativo el tema de la velocidad. Todos estos van a tender a ser ricos. Si tengo 50, todos estos van a tender a ser pobres. Tengo 50.
pero no, en realidad, esa conexión que yo encontraba entre las dos cosas no puede deberse a que los ancestros tenían esa característica. Entonces, la idea de analizar los resultados, moraleja o mensaje de esto, los resultados de este tipo hay que analizarlos, todos, hay que analizarlos en un contexto filogenético. ¿No? Y tener claro, decir, no, mira, no me interesa porque yo sé que contenido GC evoluciona como tejo y ya otras cosas sí que sé que no guardan lo que alguna gente llama inercia filogenética. Es decir, hay una inercia que hace que la inercia, pues, si es muy bajita, entonces rápidamente pierdo lo que venía acá y acá cada uno hace lo que quiere, ¿no? En su historia de vida, en su historia de especie, de linaje. Entonces, en el caso de la anterior, ese control no se tuvo en cuenta. Si se tiene ese control, en realidad son pocos los bichos que son. En realidad son dos. Hay dos bichos que son ricos en. O sea, hay dos linajes independientes que son pobres en AIT. No 14 como eran los otros que tenías ahí. ¿No? Entonces, en este trabajo sí se tuvo en cuenta eso. Y lo que se hizo fue ver, de alguna manera, porque no es fácil resolver este problema teórico, no siempre es fácil en la práctica. Y acá lo que se hizo es ver, bueno, dividir 5 grupos filogenéticos, es decir, ver esto en 5 lugares distintos. Ver que esta relación, al menos en 5 lugares, se cumple. Y en dominios muy apartados, o sea, arquea, bacteria, etc. Entonces, en 4 de los 5 se cumple. O sea que los aerobios son más ricos que los anaerobios. Entonces, eso te permite descartar ese problema. O sea, o estar un poco más seguro de que no es un caso solo, sino que cada vez que hubo que se volvió a la aerobiosis, ¿no? O sea, un organismo o un clado se hizo aerobio, fue acompañado con un aumento en el GC. O cada vez que se hizo anaerobio fue acompañado con una disminución. La direccionalidad no es fácil de determinar, pero sí que hay diferencias entre cada uno. Que acá sería como decir, no, tengo ahora cosas así. ¿No? Entonces tengo mezclado aerobios y anaerobios en todos lados. Bien. Bueno, ¿cuáles pueden ser los motivos para esto? Rápidamente, se sabe que los radicales, las especies reactivas del oxígeno, hacen más cortes en el ADN de hebra simple, hay aminoácidos más sensibles al oxígeno que son los codificados por codonios ricos en AIT, recuerden lo que habíamos hablado hoy del código genético y de toda la tendencia que lleva. Entonces, si vos sos rico en GC, tendés a codificar aminoácidos más ricos en GC, ¿sí? Que toleran mejor la sensibilidad, son más resistentes al oxígeno. Si sos rico en AT, tendés a codificar aminoácidos codificados por codonios ricos en AT, que son más sensibles a las especies reactivas del oxígeno. Entonces ahí lo que se ve es el FASO, que es la frecuencia de aminoácidos sensibles al oxígeno, y vemos que en los aeróbicos es menor que en los anaeróbicos. Bueno, y la otra cosa que tienen es que los organismos ricos en GC son más ricos en aminoácidos codificados por 4 codones. ¿No? Los aminoácidos codificados por 4 codones se llaman cuartetos, es una forma de llamarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí los cambios, si yo tengo una mutación en un genoma rico en cuartetos, es más probable que sea silenciosa que en un genoma, porque todas las mutaciones en tercera posición de un cuarteto son sinónimas. No todas las mutaciones de tercera posición de los duetos son sinónimas. ¿Sí? Lo vemos ahí en el dibujito que tenemos acá atrás. Bueno, esto este código no. Esto es primera, segunda y tercera.
Cualquier cambio en la tercera posición mantiene arginina, cualquier cambio en la tercera posición mantiene glicina. Los duetos están acá. Transversiones entre los duetos producen sustituciones de aminoácidos. Los duetos tienen A en segundo, entonces es más probable, se sabe, digamos, uno puede hacer un estudio genómico y ver que cuando hablamos de un genoma rico en GC hay más cuartetos, o sea, tiene más posiciones sinónimas en promedio que un genoma rico en ATA. Entonces, si yo me enriquezco en GC, soy más robusto, entre comillas, a mutaciones. Y además, se sabe que la guanina es la base más reactiva frente a las reacciones de oxidación. Y no solo es la base más reactiva, sino que en el ADN, tenemos una ADN, y acá hay una guanina, y ocurre un daño en el oxígeno, un daño, no necesariamente por oxígeno, pero un daño a nivel, bueno, tiene que ser a nivel de redox, ¿no? O sea, una pérdida de electrones en general es una pérdida de electrones lo que hace el oxígeno. El daño ocurre en esta posición por la estructura del ADN, por lo que se acuerda la estructura del ADN, el stacking de las bases, o sea, que todo adentro del ADN queda todo como un continuo de orbitales entre los dos esqueletos superconfáticos. Entonces el daño acá se mueve y termina dañando una G, que es la que tiene el menor potencial redox. Entonces la G funciona como sumidero de mutación, de cambios. O sea, entonces, si yo tengo G en tercera posición, no solo aumento la probabilidad de tener más cuartos y no sé qué, sino también puedo canalizar los daños hacia ese lugar. Todo esto es anecdótico, ¿no? O sea, pasa, o sea, es una explicación, pero no es fácil demostrar que eso es efectivamente lo que está pasando. Hay una relación, por ejemplo, que la prolina y la glicina no forman cadenas alfa, o algo que estamos haciendo en química y en GC son ambos ricos en GC. Ni idea. O sea, sé que no forman cadenas alfa porque tienen estructuras muy particulares, ¿no? La prolina se cicla, ¿no? Y genera los codos, todo eso, y la cisteína tiene los azufres que, ¿no? Que te cambian bastante el asunto, o sea, son reactivos. Y la glicina es chiquitita también. Me parece que capaz que lo que puede tener es como algún sentido evolutivo inicial. ¿Son las 11? Casi, sí. Casi, está. 2 minutos. Bien. Ya termino. No, quería contarles una última cosa. Bien, esto no se lo voy a contar, pero hay una cosa que está buena. Características de los ambientes se ven relacionadas en el genoma. Digamos que es la idea de hacer aerobio anaerobio. Bueno, entonces voy a vivir en un ambiente aerobio, no es anaerobio. Uno es la temperatura óptima del crecimiento. Entonces, esto es lo que está acá, es un análisis que se llama de componentes principales, que uno lo que da como entrada es genomas y cantidad de uso de aminoácidos. ¿Ah? Si usa cisteínas, leucinas, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso se lo da a comer, es una matriz así, nos tiran los análisis, generan unos resultados, un análisis definitivo, básicamente, plotea saca ejes, o sea, si le hacemos un score a cada una de las observaciones, cada uno de los genomas, en este caso de los organismos, y lo que se puede ver es cuando se grafica uno de estos scores contra otro, quedan todos los genomas termófilos acá, todos los organismos termófilos en esa parte. Quiere decir que tenemos una relación directa entre qué tipo de aminoácido usan, en promedio, ¿no? Todo el proteoma del organismo, y su temperatura óptima de crecimiento. ¿Está? Entonces, eso se puede ver tanto a nivel del ARN ribosomal como de este factor, este análisis de proteínas. ¿No? Estas son las correlaciones entre esto de contenido GC de las horquillas del ARN ribosomal, y esto es ese score que se armaba a partir de todo ese uso de aminoácidos. Y ven cómo se correlaciona con el contenido de proteínas. Entonces,
la composición de proteica y del ARN pueden funcionar como termómetros moleculares y de forma relativamente independiente. En particular porque el contenido GC es otro de esos dos scores que veíamos que estábamos planteando. Uno es el contenido GC y el otro es la temperatura de envejecimiento. Entonces, como que esos dos scores son independientes entre sí. Entonces, este score que está acá no se ve afectado por el contenido GC, que eso es muy importante. ¿Por qué les cuento esto? Entonces, bueno, uno, conociendo las secuencias del ARN ribosomal o de todo un genoma, uno puede saber si ese genoma es termófilo o no. ¿Ah? ¿Y eso por qué está bueno? Bueno, a veces es mucho más fácil saber si el bicho es termófilo porque lo vamos a pensar en no sé qué. Pero unos tipos que hicieron esto, ¿ah? Y lo que hicieron fue, de esos son unos 30 genes, no más, 50 genes, además del ARN ribosomal, y lograron inferir, ¿sí?, los caracteres ancestrales, es decir, la secuencia de estos genes en los diferentes ancestros. Y llegaron así a inferir la secuencia del último ancestro común de todos los seres vivos. ¿Ah? Entonces, de ese conjunto de 50 genes, como están todos, suponemos que es. ¿Ya terminé haciendo? Bueno, entonces, lo que tiene interesante de eso es que a partir de lo que vimos antes, uno puede reconstruir en qué características o cómo era el último ancestro común, o sea, en qué ambiente vivía el último ancestro común de los seres vivos. Y el resultado que observan esto es que no era un ambiente termofílico, sino un ambiente frío, que es ese colorcito azul que está aquí. Entonces, eso está. Y lo observan por los dos termómetros moleculares, ARN y proteínas. Todo esto es como para contarles un poco de el uso de la genómica evolutiva dentro de un contexto de, por ejemplo, reconstrucción de paleoambientes, que sería lo que estamos haciendo ahora. O sea que uno puede tirar cosas que van bastante más allá de lo que es solo la parte de genómica.